Hola chicos, nueva vez. La doctora Janie Vega, ya nos conocimos en la parte de los comentarios de pediatría. En esta ocasión vengo a comentarles la parte de hematología. En este examen, sorprendentemente, comparándolo con los años anteriores, hay más preguntas de hematología. Tenemos un total de 5 preguntas de hematología, pero una de ellas fue tratada en la parte de pediatría. Por eso vamos a enfocar solamente la parte hematológica enfocada en medicina interna. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que fue la la 66. Dice así: un masculino joven fue llevado al servicio de urgencias por dolor precordial, taquipnea, fiebre, tos de 24 horas de evolución, y a su llegada al centro se encontró con desaturación arterial de oxígeno. Es conocido por el hospital y estuvo ingresado hace 21 días. Su tío refirió que sus padres son falsémicos, pero que nunca habían sido internados. ¿Qué órgano está comprometido? Hígado, pulmón, corazón o riñón. Esto es un caso clínico, hablan de un paciente joven. Vamos a ver algunos de esos datos que nos orienta al diagnóstico primero. Es un paciente con un cuadro de taquipnea, que es aumento de la frecuencia respiratoria, un cuadro febril de manera rápida, o sea que hay un cambio brusco en 24 horas de evolución, y el dato muy importante que tuvo una desaturación de oxígeno, o sea que tiene niveles bajos en sangre de oxígeno. También un dato importante en el diagnóstico es que dice que su tío refiere que sus padres son falsémicos, y este es el punto que me detengo para pensar en el diagnóstico. ¿Qué cuadro está presentando mi paciente? Aunque no me están preguntando el diagnóstico, pero es un paciente con un cuadro agudo respiratorio, con un cuadro febril, y que sus padres son portadores de falsemia. O sea que probablemente ese paciente tenga una enfermedad de células falciformes, que sea homocigoto, y el cuadro que esté presentando sea un síndrome torácico agudo, que es una de las complicaciones agudas que tiene la enfermedad de células falciformes, produciendo un cuadro de manera cambios importantes a nivel pulmonar, radiográficos, produciendo fiebre, dolor torácico, que es el cuadro característico, y esa complicación se presenta en la mayoría de los casos o por un proceso infeccioso o por un proceso embólico, trombótico. La más frecuente es el proceso infeccioso. En este caso preguntan qué órgano está comprometido. Todo el cuadro que presenta nuestro paciente pertenece a un cuadro pulmonar, que es la respuesta correcta, la B. También la siguiente pregunta, continúo porque pertenece, o sea, también concatenada con la pregunta anterior. Dice así: ¿cuál sería el manejo más adecuado para este paciente? Transfusiones de por vida, antibióticos de por vida, analgésicos de por vida o dexametasona. Bueno, con relación a esta pregunta, quizás es un poquito confusa, puesto que en mi consideración y también a nivel en las literaturas, en las respuestas que están aquí no se contesta directamente la pregunta, porque el manejo más adecuado para este paciente realmente va a depender del cuadro del paciente. Se hace un manejo agudo en el momento, incluso puede presentarse transfusiones agudas o incluso exsanguíneo transfusión si lo amerita, pero luego de manera crónica se le debe colocar la hidroxiurea, que es el tratamiento ya preventivo después de que realicen los cuadros de síndrome torácico agudo. En caso que no se pueda realizar de esta manera, entonces sí se utiliza las transfusiones crónicas, que es lo que yo pone como transfusiones de por vida. Es por esto que consideramos que sí, la respuesta correcta ante todas las otras que dan como opción sería la A, ya que los antibióticos de por vida no se utilizan de por vida, solamente se utilizan hasta los 5 años antibióticos profilácticos en los pacientes con anemia falciforme. Los analgésicos tampoco de por vida se le colocan, tampoco previenen un síndrome torácico agudo. La dexametasona es controvertido el uso de los esteroides, hay guías que sí lo establecen, pero no se ha visto una adecuada respuesta con la utilización de esteroides. Por lo tanto, las transfusiones podrían ser la única respuesta que previene la aparición de complicaciones como el síndrome torácico agudo. Esta pregunta de la falsemia lo hablamos muy bien en nuestra clase de hematología, que se encuentra en su manual de hematología también, en la parte de hemoglobinopatías.
La siguiente pregunta, la 68, dice que la hemofilia es una enfermedad hemorrágica recesiva ligada al X, producida por mutaciones. La hemofilia A es indistinguible desde el punto de vista clínico de otro tipo de hemofilia. ¿Con cuál tipo de factor está relacionada? Aquí puede confundir la pregunta con cuál tipo de factor, puesto que ellos están hablando de que la hemofilia A es indistinguible de otro tipo. Entonces, ahí sí están preguntando del otro tipo, cuál es el factor que se relaciona al otro tipo. Y por eso la respuesta correcta en este caso es la D, que es el déficit de factor 9, que es lo que conocemos como hemofilia B. Las demás respuestas, no está el déficit de factor 11, el factor 10 y el factor 12, no se conocen como hemofilias y por eso se descartan. La única que se encuentra, que se conoce como hemofilia, es el déficit de factor 8 y el 9. El 8, que es la hemofilia A, y el déficit de factor 9, que es la hemofilia B, que es el caso, se responde, que es la respuesta correcta en este caso. Ya la última pregunta del apartado de hematología es la número 72 y dice así. Llegó a la emergencia un joven adulto de 25 años de edad que previamente había estado sano, aunque se recoge el dato que se había diagnosticado una hepatitis seronegativa, quien de manera súbita presenta recuentos leucocitarios bajos, incluyendo anemia y trombocitopenia. ¿Cuál pensaría usted es el diagnóstico de este paciente? Anemia plástica secundaria, anemia plástica inmunitaria, anemia plástica idiopática o anemia leucocítica pura. Este caso clínico, ya claro está, no está hablando de una anemia plástica. Incluso tenemos 3 respuestas de 4 que dice que inicia con anemia plástica. Y la anemia plástica, recuerden que es cuando existe un cese, una detención en la hematopoiesis a nivel modular, o sea que no se está produciendo de manera adecuada los elementos de la sangre, ni los glóbulos blancos, ni los glóbulos rojos, ni las plaquetas. Por lo tanto, el paciente va a presentar pancitopenia. Y existen múltiples causas, desde causas infecciosas, desde causas incluso medicamentosas y otras que son idiopáticas, que todavía no sabemos la causa de que se producen estas anemias aplásicas. Como el caso clínico dice, es un paciente que se había diagnosticado una hepatitis, ya podemos pensar que ese paciente presenta una anemia plástica, pero es secundaria a un cuadro infeccioso. Por eso la respuesta correcta sería la A, ya que la de carácter inmunitario, la anemia aplástica inmunitaria es más bien, por ejemplo, en este caso no sería la respuesta porque no es secundario per se a algo infeccioso, sino al que el sistema inmune tiene una respuesta de producir aplasia, o sea, disminución de la hematopoiesis, y la idiopática es que no tiene una causa. O sea, en este caso sí hay una causa, que es la infección por el virus de la hepatitis. Bueno chicos, esto fue todo, la parte de hematología. Como vimos, estas preguntas se contestan todas en su manual y las que no las vimos también en las clases que dimos presenciales. Estamos muy contentos y sé que a todos les fue muy bien en el examen.